El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Agustín Mora, Dylan Ruiz, Levin Linares, Víctor Manuel Marcelo, Luis XD, Omar Darío Moreira, BLCBAS 540, Facundo Almada, Antoni Machuca, XX Laureano Omega XX, DR Mundo, Leo 1218, Brandon Miño, Vegeto 999, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 44. Capítulo 46. Viaje solitario. Gareth suspiró en silencio por la nariz, mirando la ciudad que se extendía bajo él, mientras permanecía a lomos de Kyborg desde que se separó del resto de la liga y se dirigió hacia la ciudad más cercana. Había llegado a la ciudad a lomos de Kyborg no hacía mucho y mantenía la vista atenta a su alrededor desde entonces. A pesar de volar sobre el suelo, no quería arriesgarse a ser detectado o, peor aún, a ser emboscado por alguien o algo. El chico de cabello negro mantenía la atención en su entorno mientras observaba lo desolado y abandonado que parecía todo desde su perspectiva. La ciudad en la que se encontraba ahora mismo le recordaba más a un pueblo fantasma, siendo sincero consigo mismo. Sin embargo, no se preguntaba qué habría pasado con todos los habitantes de la ciudad. Todos debían de estar escondidos en algún lugar oculto, ya sea en las zonas seguras o en algún otro lugar. Asintió para sí mismo, pues sabía que no podía quejarse de lo abandonada que se veía la ciudad en ese momento, pues sabía que le facilitaba mucho moverse por ella. Solo tenía que mantenerse alejado de las zonas seguras llenas de civiles y no tendría problemas en su misión de contactar con todos los miembros del Frente de Liberación Paranormal que lograron evitar ser capturados por los héroes. Bostezando, continuó adentrándose en la ciudad, ignorando el cansancio que sentía. Sabía que no era momento de descansar, aunque su cuerpo le gritaba que por fin se durmiera y descansara bien. Algo que no había conseguido en los últimos días. Sabía que él tampoco merecía descansar. Todo lo malo que les había pasado a él y a sus compañeros era culpa suya, y tenía que asumir la responsabilidad de todo lo que había hecho mal y de cómo su error lastimó a todos sus seres queridos. El chico de cabello negro se obligó a salir de sus cansados pensamientos y de todo lo que estos incluían un segundo después, cuando algo debajo de él llamó su atención. Ese algo era una tienda. Le dio una palmadita a Kyborg en la espalda para que bajara un poco el ritmo, y mantuvo su atención en la tienda durante los siguientes segundos, antes de mirar su ropa. La misma ropa que había formado su disfraz de villano desde que tenía memoria, y la misma que había usado cuando los héroes lo atacaron a él y a todos los demás. Gareth sabía que le faltaba algo en la ropa, ya que no llevaba el chaleco. Recordó cómo lo había tirado poco después de llegar al antiguo escondite del clan del rechazo de las criaturas hacía unos días. Recordó el asco que le causó al ver lo en qué estado se encontraba al examinarlo mejor, y se juró a sí mismo que no volvería a usarlo jamás. Siendo honesto consigo mismo, sentía lo mismo por la ropa que llevaba puesta, pero no la tiró como hizo con su chaleco, pues no tenía nada más que ponerse en ese momento. Al encontrarse cerca de la tienda de ropa y estar solo en la zona, sabía que era el momento perfecto para cambiarse de ropa por algo que le diera menos asco. Aunque no le diera asco su ropa actual, sentía que le vendría bien un cambio de todas formas. Kyborg. Llévame a la tienda de ropa que está abajo. Le ordenó a su Nomu, quien obedeció y se agachó obedientemente. En cuestión de segundos, ambos tocaron el suelo y se encontraron justo frente a su destino. Gareth asintió, bajándose de Kyborg al tocar el suelo con los pies y mirando al Nomu a su lado. Entra conmigo y mantén los ojos bien abiertos mientras me cambio. Si pasa algo, ve directamente a mí si no estoy cerca. Gareth se apartó del Nomu un segundo después y se apresuró a caminar hacia la tienda, seguido lentamente por Kyborg. Llegó a la entrada unos segundos después y la abrió, entrando un segundo después. Kyborg lo siguió, permaneciendo cerca de él. Cerró la puerta al encontrarse dentro con Kyborg, queriendo que pareciera que no había nadie, por si alguien pasaba mientras él estaba dentro. El chico de pelo negro se apartó de la puerta un segundo después y echó un vistazo a la tienda, viendo que algunas partes debían haber sido robadas, pues faltaba ropa. Algún preso fugado debió de visitar la tienda al salir de prisión. Al menos toda la ropa que habían robado era de talla adulta, y no era la talla que le interesaba por razones obvias. No perdió tiempo y empezó a buscar ropa nueva de inmediato. No planeaba elegir nada extravagante ni nuevo, pues quería que su ropa nueva fuera similar a la que llevaba puesta. O al menos eso era lo que planeaba.
No tenía ni idea de si esta tienda tendría todo lo que buscaba. Aunque esperaba que así fuera aquí y no tener que buscar nada nuevo. Por suerte para él, parecía que la madre Fortuna le había sonreído por una vez, ya que esta tienda tenía todo lo que buscaba. Tenía los mismos pantalones y la misma sudadera, que parecía exactamente igual, aunque esta fuera de otra marca. Que fuera de otra marca no le preocupaba mucho, ya que nunca le prestó mucha atención a qué tipo de empresa fabricaba su ropa, siempre que fuera algo que le gustara y le resultara cómodo. Su suerte para encontrar ropa nueva se agotó al encontrar su nueva sudadera con capucha, aunque después empezó a buscar un chaleco nuevo, y por desgracia, no le fue tan fácil como encontrar una sudadera con capucha y pantalones nuevos. Aunque la tienda tenía varios tipos de chalecos disponibles, aunque algunos fueron robados por los presos fugados que la habían visitado antes, le costó encontrar uno que se pareciera al suyo. Un segundo después, desvió su atención de los chalecos que tenía delante cuando algo resonó en sus oídos. Reconoció al instante el ruido y su procedencia. Era el sonido de alguien abriendo las puertas, procedente de la entrada de la tienda. Le siguió el sonido de alguien entrando. Ni qué decir tiene. Hizo que Gareth se olvidara al instante de lo que estaba haciendo y se concentrara en lo que acababa de ocurrir. ¿Por qué ahora?, se preguntó para sus adentros mientras seguía mirando en dirección al ruido mientras el desconocido entraba en la tienda. Rápidamente apartó toda su ropa nueva, sabiendo que no era el momento de centrarse en ella, y miró a Kyborg, quien se acercó a él en cuanto el desconocido entró. Kyborg. Muévete conmigo. No actúes a menos que yo te lo diga. El chico de cabello negro se apartó de Kyborg un segundo después, sintiendo como la energía roja comenzaba a cubrir su cuerpo mientras se dirigía hacia el desconocido. Con movimientos lentos y cuidadosos, se acercó lentamente a su objetivo y lo vio justo un segundo después. El desconocido, o mejor dicho, un hombre desconocido, no lo notó avanzando hacia él, pues le daba la espalda mientras observaba la ropa que lo rodeaba. ¿Qué haces aquí?, le preguntó Gareth al desconocido una vez que estuvo lo suficientemente cerca, preparándose para enfrentarse a él o noquearlo si no le dejaba otra opción. Kyborg también permaneció cerca, listo para cualquier orden que Gareth le diera en los próximos minutos. ¡Mierda!, exclamó el desconocido, sobresaltándose un poco por la sorpresa que le causó la voz de Gareth. Un segundo después, se giró para mirarlo a él y a Kyborg. Esto le permitió a Gareth observar su apariencia. El hombre desconocido era heteromorfo. Tenía una apariencia tosca y bestial, con una cabeza que parecía la de un caballo o un tiburón, y un cuerpo musculoso, ancho y muy ancho. Tenía el pelo largo y castaño oscuro, que llevaba en rastas, y una barba rojiza alrededor de la mandíbula. El chico de pelo negro arqueó una ceja al ver su apariencia, sintiendo que le resultaba familiar. Simplemente no entendía por qué este hombre le resultaba familiar. El hombre desconocido respiró hondo, tras haber fijado la vista en Gareth y Kyborg, y su comportamiento cambió un poco. Su expresión de asombro prácticamente desapareció de su cuerpo, reemplazada por la sorpresa. Sin embargo, su expresión no mostraba ningún miedo hacia Gareth. Mierda. La máscara. Y también uno de los Nomus. Veo que me reconociste. Gareth asintió para sí mismo al ver que este hombre lo reconocía, manteniéndose alerta y cubierto de energía roja por si este hombre tenía malas intenciones hacia él. Sería difícil no hacerlo. Tu rostro es buscado en todo el país. El desconocido lo señaló al reconocer a Gareth al instante, aunque Gareth tenía el rostro cubierto por la máscara. Su máscara era demasiado reconocible en su país en ese momento. También trabajamos para el mismo bando. Ya veo, dijo Gareth comprendiendo al deducir quién era. Sin embargo, no pudo evitar la sensación de haberlo visto antes. Debe ser uno de los presos fugados. Sí. El desconocido asintió y miró la tienda. Vine a buscarme ropa nueva. Bajó la vista hacia su ropa rota. Encontré algo poco después de escapar de la cárcel, pero no creo que dure mucho si me la quedo. De acuerdo. Sírvete, entonces, empezó a decir Gareth mientras su mente finalmente entendía por qué este hombre le resultaba familiar. Se interrumpió a media frase, provocando una ceja levantada por el villano, que no supo qué pensar de la repentina pausa de Gareth. El chico de pelo negro lo señaló mientras le pedía que se asegurara de que no se equivocaba. Sabía que me resultabas familiar. Eres el gran villano del debut de Metros Lady. Los ojos del desconocido se abrieron un poco. ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Porque estuve allí cuando ocurrió, explicó Gareth.
Oh, dijo el hombre desconocido, comprendiendo, sintiendo que su sorpresa crecía al ver al villano frente a él presente cuando fue capturado por los héroes hacía tanto tiempo. Se frotó la nuca, sorprendido por la revelación. Es sorprendente, como mínimo. Sí. Definitivamente eras una de las últimas personas que esperaba ver aquí, Gareth asintió, desviando su atención del desconocido hacia Kyborg y asintiendo. Quédate abajo, Kyborg. No nos hará nada. ¿Te está escuchando Nomu? El desconocido arqueó una ceja sorprendido cuando Kyborg obedeció la orden de Gareth y se quedó agachado, bajando la guardia ante el hombre con el que ambos acababan de toparse. Sí. Se podría decir que me ayuda a moverme. Gareth asintió y lo miró con curiosidad. ¿Cómo te llamas, por cierto? Kasai Kazuyoshi. El gran villano se presentó como Kasai Kazuyoshi. De acuerdo. Dijo Gareth comprendiendo y se alejó del hombre ahora llamado Kasai, pues quería volver a lo que estaba haciendo momentos antes. Miró a Kasai por encima del hombro mientras se esforzaba por caminar hacia donde había dejado su ropa. Si quieres encontrar ropa nueva, Kasai-kun, adelante. Sírvete todo lo que quieras. Espera, gritó Kasai a Gareth, quien se detuvo en seco y se giró para mirarlo con expresión interrogativa. ¿Por casualidad está Spinner contigo? No. No lo es. Me separé del resto porque hay algunos asuntos que debemos resolver antes de dar el siguiente paso. Gareth negó con la cabeza, sin darle todos los detalles. Al menos por ahora, ¿por qué preguntas? Solo quería agradecerle por hacer su video, explicó Kasai mientras Gareth arqueaba una ceja con interés. Así la gente finalmente empezará a darse cuenta de que la discriminación contra personas como nosotros sigue vigente, especialmente en el campo, aunque los medios y los héroes nos vendan a todos la mentira de que no es así, mostrando cómo los heteromorfos están en posiciones de poder ahora mismo, como Nezudewa. Gareth se cruzó de brazos con una mirada llena de comprensión. Ya veo. ¿Tú también sufriste discriminación? Sí. Kasai asintió con la cabeza, con una expresión de encogimiento. Probablemente por los recuerdos que le trajo esta conversación, la forma en que tu amigo contó que tuvo que encerrarse en su casa para escapar de la discriminación me convenció. Me recordó lo que yo hacía para escapar de la discriminación. También me dificultó mucho encontrar trabajo. Incluso cuando lo conseguía, siempre me veía obligado a callarme por el trato que me daban algunos compañeros. Me costó mucho y tuve que empezar a robar para alimentarme. Gareth asintió, comprensivo, sintiéndose mal por el hombre que tenía delante, pues podía adivinar cómo se sentía en ese momento por el tono de su voz. Queriendo saber un poco más sobre su historia, le preguntó, ¿lo que pasó con Metros Lady fue la primera vez que intentaste robarle a alguien o fue la primera vez que lo hiciste? Fue mi primera vez, reveló Kasai mientras se cruzaba de brazos y se apoyaba en el perchero que tenía detrás. Mientras seguía contándole todo a Gareth, no pudo evitar sentir una pizca de gratitud en el cuerpo. Al menos alguien estaba dispuesto a escucharlo por una vez. Por eso reaccioné como lo hice después de que me descubrieron. Entré en pánico. Creo que sabes lo que pasó después, porque lo viste con tus propios ojos. Sí, dijo Gareth, comprendiendo. No pudo evitar suspirar para sí mismo mientras miraba a Kyborg. Esto es lo que podría haberle pasado si su relación con Kyborg no hubiera terminado como terminó. ¿Pero qué te pasó después? ¿Qué crees que pasó? Me encerraron aunque debería haber hecho servicio comunitario por lo que hice, y me trataron como al peor criminal. Ni siquiera tuve la oportunidad de salir de la cárcel en libertad condicional. Aunque solo robara un bolso, estaba desesperado. Kasai suspiró. Lo trataron tal como lo llamaba Kamui Wolves. Una amenaza para la sociedad. Siendo honesto consigo mismo, algo en su interior se alegró al enterarse de que Kamui Wolves había muerto a manos de Davi y Mustard hacía unos días. Gareth le levantó una ceja. ¿En serio? Pero era solo un bolso y tú mismo dijiste que era la primera vez que hacías esto. Lo sé. No les importó. La respuesta de Kasai fue breve y directa. Creo que ya sabes que a todos los que son atrapados cometiendo delitos los héroes los tratan como a los peores criminales. Incluso si su delito es igual al mío. Gareth se cruzó de brazos y suspiró. Sí. Qué lástima que no puedan hacer lo mismo con su propia basura. A Endeavor no le pasó nada una vez que sus amigos del trabajo revelaron la verdad sobre él, y lo único que consiguió fue mala publicidad. ¿Me lo estás contando? Predican sobre paz y justicia, y aún así, siempre hacen la vista gorda ante sus amigos. Kasai asintió, dejando escapar un suspiro mientras apretaba la mano con ira. Se calmó un segundo después y miró a Gareth con curiosidad.
¿Qué haces aquí, por cierto? Si tienes un gnomo contigo, dudo que te estés escondiendo aquí. Gareth señaló hacia atrás mientras le respondía. Estoy aquí por la misma razón que tú. Para comprarme ropa nueva. Estaba intentando elegir un chaleco nuevo cuando entraste en esta tienda. Me cuesta elegirlo, ya que ninguno se parece en nada al que usaba antes. Ya veo. ¿De verdad tiene que ser algo similar? Preguntó Kasai. Por su expresión, Gareth supuso que el villano recién encontrado debía tener algo en mente. ¿Tienes algo en mente? Gareth quería asegurarse de si sus suposiciones, basadas en el tono de Kasai, eran correctas. Sí, asintió Kasai en señal de confirmación mientras señalaba la prenda que tenía en mente. ¿Qué tal una capa? ¿Una capa? Gareth arqueó una ceja ante la sugerencia mientras miraba las capas a la venta en la esquina de la tienda. Kasai asintió en señal de confirmación. Sí. Vi un reportaje en la televisión donde hablaban de ti y uno de ellos te llamó el demonio escarlata. Si quieren llamarte así, al menos puedes darles lo que quieren. Kasai-kun. Lo que intento mostrarles a los civiles es que no quiero que se lastimen. Llevar un reloj no me servirá de mucho, le señaló Gareth a Kasai, con aspecto inseguro de llevar reloj, aunque tenía que admitir que algo así le facilitaría moverse, ya que también lo haría más difícil de detectar. Sobre todo de noche. ¿Quién dijo que perderías el apoyo de los civiles por usarlo? Le respondió Kasai, lo que les importará son tus acciones. No tu ropa. Sí. Tienes razón. Voy a probarlo. Gareth admitió que tenía razón, pues pensaba en lo útil que sería llevar un reloj como sustituto de su chaleco ahora mismo. Sabiendo que probarlo no le haría daño, se esforzó por caminar hacia la parte de la tienda donde estaba el reloj. De acuerdo. Si me necesitas, me compraré algo de ropa aquí, le dijo Kasai, volviendo a lo que estaba haciendo antes de que Gareth y Kyborg se presentaran ante él, mientras Gareth asentía en señal de comprensión. Sin perder tiempo, Gareth se dirigió a la parte de la tienda donde se exhibían las capas y eligió la primera capa negra que encontró. Tras conseguirla, fue a la ropa que había apartado antes y la recogió antes de dirigirse al probador más cercano. Al encontrarse dentro, no perdió tiempo y empezó a cambiarse rápidamente. El chico de cabello negro terminó de cambiarse unos momentos después y se paró frente al espejo del probador, observándose a sí mismo y a su nuevo aspecto. Se colocó la capucha de la capa y asintió, satisfecho con su aspecto. Aunque las capas no eran precisamente su estilo y hubiera preferido un chaleco, no podía negar que sería una mejor opción de ropa para él en ese momento. Soltó un suspiro cansado y salió del vestuario un segundo después, echando un vistazo rápido a su ropa vieja, que estaba en el suelo. Aunque el asco persistía en su cuerpo, no pudo evitar sentir algo de tristeza por tirarla. Esa ropa lo había acompañado desde sus inicios como villano hasta el punto en que se encuentra ahora. Una parte de él sin duda la extrañaría. Por extraño que sonara. Había algo más en lo que pensar mientras se cambiaba de ropa. Al quitarse la vieja sudadera para ponerse una nueva, la carta que Eri le había escrito se le cayó del bolsillo. Consideró abrirla y leerla en ese momento, pero se dio cuenta de que el vestuario no era el mejor lugar. Sobre todo porque Kasai lo esperaba afuera. Por eso la escondió en el bolsillo de la sudadera, esperando a estar solo y en un lugar que considerara lo suficientemente bueno para finalmente leerla. Kasai-kun. Estoy listo. El chico de cabello negro llamó al villano con el que había tenido su conversación minutos antes, mientras entraba a la zona principal de la tienda, donde vio a Kasai, quien ahora sostenía la ropa nueva que había elegido. El villano se giró hacia Gareth cuando este se detuvo frente a él. ¿Qué te parece? Kasai observó la nueva apariencia de Gareth y le sonrió levemente. Se ve bien. Exactamente lo que necesitabas, si me preguntas. Si tú lo dices. Gareth asintió mientras miraba a Kyborg por encima del hombro y lo señalaba. Me voy. Tengo muchas cosas que atender ahora mismo y no creo que tenga mucho tiempo libre. De acuerdo. Entiendo. Yo también me voy pronto. Solo necesito ponerme esa ropa. Kasai asintió, señalando la ropa que sostenía mientras Gareth le indicaba a Kyborg que se moviera. Kyborg obedeció y se dirigió hacia la salida de la habitación. Gareth lo siguió y pasó junto a Kasai justo cuando este lo llamó. La máscara. Gareth se detuvo en seco y lo miró con los párpados de su máscara mostrando dos signos de interrogación. ¿Qué pasa? No necesitas llamarme la máscara. Simplemente llámame por mi nombre. Kasai asintió, comprendiendo, y expresó lo que quería decirle. Solo quería decirte algo.
Cuando tú y tus camaradas hagan su próximo movimiento, estaré encantado de unirme a ustedes y estaré más que feliz de estar junto a Spinner cuando continúe expandiéndose por el mundo. Gareth le sonrió levemente bajo la máscara. Muy bien. Bienvenido al equipo. Sin duda serás de gran ayuda para difundir nuestro mensaje. Gracias. Gracias por aceptarme de inmediato. Kasai le devolvió la sonrisa mientras le tendía la mano a Gareth. Hasta la próxima. Fue un placer conocerte en persona. Igualmente. Respondió Gareth, con una leve sonrisa en el rostro, mientras tomaba la mano de Kasai y la estrechaba. Tras separarse, intercambiaron una última mirada antes de separarse. Gareth salió de la tienda y se encontró en la calle donde Kyborg lo esperaba. Se subió encima de él, colocando la mano sobre su estómago, como si le pidiera comida. Ignorando el hambre, le ordenó a Kyborg que subiera, y Kyborg obedeció al instante, convocó a su equipo de Boogie y despegó. Ochako Uraraka no se sentía bien en ese momento. Decir que los últimos días no habían sido más que estresantes para ella era quedarse corto. Su lucha contra el Frente de Liberación Paranormal fue dura y les fue fatal, dejando a muchos de sus compañeros héroes, e incluso a muchos de sus estudiantes heridos. Muchos incluso perdieron la vida en su lucha contra los villanos, y Midnight y Snipe, ambos profesores suyos en la UA, eran los mejores ejemplos. Las consecuencias de su combate contra los villanos del Frente de Liberación Paranormal no fueron mejores. De hecho, Ochako lo consideró mucho peor que la pelea en sí. Todo fue terrible e impactante. Todo comenzó con la revelación de que Davi era el hijo perdido de Endeavor, seguido por la revelación del abuso de Endeavor, y todo siguió empeorando a partir de ahí a medida que se hacían más revelaciones al público, lo que llevó a su país al estado actual. Ella y sus compañeros también se vieron afectados por los vídeos, y el video de la máscara posiblemente fue el que más los impactó, ya que involucraba no solo al villano en cuestión, sino también a dos de sus compañeros, y les revelaba la verdad sobre Bakugo e Izuku a ellos y a todos los demás. Decir que esta revelación impactó a todos fue el eufemismo del siglo. Su sorpresa solo aumentó después de que el propio Bakugo confirmara la veracidad de todo lo que decía el video al ser interrogado por Zero, Mineta y Agakure. Ochako también se sorprendió con esta revelación. Ya le disgustaban algunos aspectos de la actitud de Bakugo, pero esto lo había transformado todo. Ella y sus compañeros estaban convencidos de que Izuku y Bakugo eran rivales, incluso si Bakugo llevaba su rivalidad al extremo. Todos habían pasado por alto cómo era realmente su relación, y eso los llevó al punto en el que se encuentran ahora. Esta revelación también la hizo recordar varios incidentes del pasado. Recordó cuando Izuku y Bakugo se enfrentaron por primera vez. Recordó lo terriblemente violento que era Bakugo y cómo casi le reventó la cabeza. Recordó todas las demás situaciones en las que Bakugo actuó de forma horrible con Izuku. Todo aquello volvió a su mente como una ola gigante en pleno verano. Kirishima también había estado notablemente más callado. De todos sus compañeros, probablemente fue el que más se vio afectado por la verdad sobre Bakugo, y su reacción no sorprendió a nadie. El pelirrojo no podía creer que su Bakugou resultara ser alguien así. Sabía que Bakugo tenía mal carácter, sobre todo al principio de su educación en la UA, pero ser un abusador que casi lleva a alguien al suicidio, fue terrible para él descubrirlo. Le hizo recordar la interacción que tuvo con la máscara cuando se enfrentó a él y a sus compañeros en la mansión. Recordó lo enojado que se puso cuando le mencionó lo gran héroe que es Bakugo y cómo eso lo afectó. Le hizo preguntarse si había algo más en la historia, especialmente cuando la máscara declaró que todos sabrían la verdad pronto y que era exactamente lo que había sucedido. Eso también explicaba lo que pasó entre él y la máscara en el barrio Camino. La máscara no lo golpeó solo porque fuera un villano que intentaba que se uniera a la liga. Debió de haberlo golpeado para empatar las cosas. Tampoco tenían ni idea de lo que pasó entre ellos en Camino. Por lo que sabían, podrían haber dicho algo para que la máscara lo golpeara de esa manera. Ochako negó con la cabeza, recordando sus comportamientos del pasado y se maldijo mentalmente por no haber notado cuántas señales de todo esto ya habían pasado. Entre ellas, Bakugo, que se sentía incómodo y se mantenía alejado cada vez que se mencionaba la máscara tras revelarse quién era bajo ella. Era otra cosa que había pasado por alto hasta ahora, y que ahora tenía sentido ahora que la verdad había salido a la luz. Todo tenía sentido ahora. El video de Gareth no era el único que había visto. También vio el video del resto de la liga. Incluía el de Himiko Toga. Ochako se estremeció al recordar los detalles del video, donde Toga le contaba su pasado al mundo.
Explicó cómo sus padres la trataban como un bicho raro por comportarse así debido a su don, quienes constantemente le exigían que fuera la chica normal que querían que fuera, y cómo la terapia del don no la ayudó en nada más que decirle que superara esos pensamientos hasta que un día explotaron con un compañero de clase del que estaba enamorada. El video hizo que Ochako sintiera lástima por Toga. Nadie debería ser considerado repulsivo por tener el poder que posee. Nadie puede elegir su don, y no deberían ser considerados repulsivos por tener la mala suerte de nacer con el poder equivocado. Le hizo recordar cuando Toga elogió a la Liga y cómo nunca la juzgaron por su forma de ser. La Liga debía ser el único lugar donde podía ser ella misma sin que nadie la considerara repulsiva. Esto la hizo preguntarse si también había sido demasiado dura con ella durante su conversación. La juzgaba según lo que era normal para ella. No sabía que era normal para ella, ya que nunca se molestó en averiguarlo. Ni siquiera se le había ocurrido hasta que vio la reacción llorosa de Toga ante sus palabras y vio su video. Quizás podría haber sido más abierta con ella en ese entonces. Toga tampoco lastimó a nadie para llegar a ella. Sabía que no era la única que pensaba así en ese momento. Sabía que sus compañeros, o al menos una buena parte, pensaban lo mismo después de ver los vídeos y ver lo parecidos que eran algunos miembros de la liga a ellos o a sus conocidos. Spinner les recordó a Shoji en cuanto vieron su video, y lo mismo pasó con Mustard, que les recordó a Shinso. Tenía mucha curiosidad por saber qué pensaba Shinso sobre Mustard. Las sospechas de Kendo y Tetsu sobre la vida familiar de Origami también se confirmaron y, para ser sincera, los detalles fueron mucho peores de lo que esperaba. Confirmaron sus suposiciones de que Origami era alguien como Eri, con la única diferencia de que Origami fue salvada por los villanos en lugar de por los héroes, como Eri. No sabía cómo iba la situación con su madre, ya que aparentemente había abandonado el país para empezar de cero en otro lugar, lejos de su hija demoníaca. La Liga no fue la única que captó su atención con sus vídeos. Sus aliados, que publicaron sus propios vídeos y entrevistas, también lo hicieron. Quimera, al igual que Spinner, les recordó a Shoji, y Ayaka fue alguien a quien alguien superior le tendió una trampa y tuvo que empezar a trabajar para el crimen organizado para sobrevivir, ya que no conseguiría un trabajo normal en ningún otro lugar con su reputación manchada. Para colmo, Izuku también se había ido de OA, temiendo que All For One atacara a todos por su culpa. Ni siquiera se despidió de ellos. Simplemente se fue y les dejó una carta a cada uno. Les explicó por qué All For One lo perseguiría y les contó sobre su don y cómo nació sin él. Un hecho que Ochako aún intentaba procesar. Lo mismo ocurrió con sus compañeros de clase. Excepto quizás con Aoyama. Parecía estar extremadamente angustiado por ello. Ella habría jurado que también vio un atisbo de culpa en él. Le hizo darse cuenta de lo ridícula que era la situación entre él y Gareth, pues ambos carecían de don y acabaron recibiendo su poder de otra persona. Para colmo, quienes lo recibieron eran enemigos declarados. Ochako seguía sin creer lo irónica que era. Parecía que el mundo intentaba gastarles una broma pesada para su propia diversión. Para ser honesto, siempre sentí que había algo raro en su relación. Desde lo que pasó entre ellos en la evaluación de Kirk de Aizawa Sensei. Intenté considerarlos rivales, y Bakugo, alguien que se había excedido. Ida declaró con cara de vergüenza. Tras una conversación con Ochako, ambos acordaron verse y hablar de todo. Pensaron que sería saludable desahogarse. Todoroki no estaba con ellos, ya que no querían molestarlo en ese momento. No después de lo que salió a la luz sobre que Davi era su hermano mayor y Endeavor era un maltratador. Asui no estaba con ellos en ese momento, ya que estaba reservada. Su compañera de clase y amiga estaba devastada por la muerte de Selkie a manos de Rappa, ya que había forjado un vínculo muy fuerte con él durante sus prácticas. Ochako también estaba triste por su muerte, tras haberlo conocido mientras estaba con Ryukyu. Según lo que Asui le contó la última vez que hablaron, contactó con el equipo de Selkie para hablar sobre su equipo y Sirius le preguntó si haría todo lo posible para que Rappa recibiera la sentencia más severa posible. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o pena de muerte. Yo también. Siempre pensé que Deku y Bakugo eran amigos de la secundaria. Igual que Ashido y Kirishima. Ochako admitió, con la misma expresión de vergüenza que Ida, y añadió, me arrepiento de lo equivocada que estaba. No puedo creer que los haya considerado rivales todo este tiempo. Todoroki-kun ha sido rival de Deku desde el festival escolar y, aún así, nunca fue malo con él ni lo insultó. No entiendo por qué Bakugo vería a Deku como un rival. Ya viste cómo era al principio del curso, ¿verdad?
Ida asintió, dejando escapar un suspiro. Sí. Sé lo que quieres decir ahora mismo. Mis sentimientos son los mismos. ¿Recuerdas cómo llamó Bakugo a Deku durante la prueba de evaluación del Kirk de Aizawa Sensei? Le preguntó Ochako, tras haber reflexionado sobre ello después de que Ida lo mencionara. Ida asintió en confirmación. Lo llamó perdedor sin don. No me sorprende ahora que sabemos sobre One for All. Debió estar seguro de que Midori ya no tenía don hasta entonces. ¿Entonces Bakugo es solo un pedazo de Kirk? Preguntó Ochako, con la expresión endurecida al tiempo que su tono se llenaba de veneno. Un completo contraste con su habitual tono alegre. Si Bakugo actuaba así en la mejor escuela de héroes del país, entonces solo podía imaginar cómo serían las cosas en la preparatoria Aldera. Solo pensar en esta escuela y en lo que debió haberle hecho pasar a Izuku la enfurecía. Eso parece. Ida asintió, sin molestarse en reprender a Ochako por su lenguaje mientras se ajustaba un poco las gafas. Aunque su rostro conservaba su tono habitual, Ochako notó que Ida no estaba contento. Lo conocía lo suficiente como para saber cuando no lo estaba. Al menos ahora entiendo por qué Takemura siempre actuaba como si lo estuviera buscando cuando la liga nos atacaba. No importaba si era por la paliza que le propinó en el barrio Camino o por haberle quitado su don con una bala de overall, declaró Ochako. Que Bakugo ya no tuviera don era otro hecho que intentaba procesar. Siendo honesta consigo misma, le sorprendía la poca compasión que sentía por Bakugo. Si es que sentía alguna. Eso la hacía preguntarse qué sería de él ahora también. La escuela no les había dicho nada sobre él por ahora. No eres el único. Ida asintió, mientras que Ochako pareció ligeramente sorprendido. Ida siempre había sido uno de los más escépticos de la clase cuando se trataba de salvar a la máscara. Incluso después de salvar a Eri de Overhaul, dijo. No me malinterpretes. Lo que Takemura ha hecho es imperdonable. Nada excusará jamás sus acciones y mi opinión al respecto es la misma que antes. Sin embargo, eso no significa que Bakugo deba ser excusado por sus acciones porque una de las víctimas se haya convertido en la tercera persona más buscada de Japón en este momento. Ochako asintió en silencio, dejando escapar un suspiro. De verdad tenemos que hablar con Deku. Tenemos que preguntarle por qué nunca nos contó nada. Sabe que lo habríamos apoyado y ayudado si nos lo hubiera contado. ¿Por qué siguió encubriendo a Bakugo todo este tiempo? Incluso tratándolo así delante de todos. Aunque quisiéramos interrogarlo, no podemos hacerlo ahora mismo, señaló Ida, dejando escapar un suspiro, preocupado por su amigo y lo que le pudiera pasar. Aunque entiendo sus preocupaciones, hubiera preferido que se quedara en Oa con nosotros. Lo sé, Ochako asintió, con un tono más lloroso por la preocupación por Izuku. Ida notó cómo su tono había cambiado en ese momento e intentó consolarla lo mejor que pudo mientras ambos continuaban su conversación. Kai Chisaki se sentía bastante mal. Sin embargo, no era nada nuevo para él. Hacía mucho tiempo que no se sentía bien, siendo sincero consigo mismo. Empezó a sentirse así desde que Shia Saikai cayó y la liga le arrebató los brazos, impidiéndole usar su don con el anciano para despertarlo del orgasmo en el que lo había metido, dejándolo así en un orgasmo eterno sin posibilidad de despertar. El ex líder de la Yakuza dejó de pensar en su antiguo jefe y levantó la vista un poco para observar el lugar donde se encontraba. No tenía ni idea de dónde estaba y no le importaba mucho. Solo sabía que se encontraba en un apartamento abandonado. Kurono los había arrastrado a ambos allí temprano hoy, cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, para esperar a que amaneciera. Soltó un suspiro de resignación y volvió a mirar al suelo, pensando en Kurono y en cómo lo había estado arrastrando desde que ambos escaparon del Tártaro. Pensó en cómo Kurono le repetía constantemente que harían pagar a la liga por todo lo que les habían hecho una vez que se recuperaran. ¿Cómo planeaba hacerlos volver a la normalidad? Overhaul no tenía ni idea. Tampoco se molestó en preguntárselo. Si Overhaul era sincero consigo mismo, nunca prestaba mucha atención a las conversaciones de Kurono sobre la liga, pues no le importaban ni ella ni ellos. Lo único que le importaba ahora era ver a su antiguo jefe. Era la única razón por la que se mantenía con vida y permitía que Kurono lo arrastrara tanto tiempo. Si no fuera por sus deseos de ver a su antiguo jefe, se habría dejado encerrar o se habría suicidado a la primera de cambio. Ya ni siquiera le importaba si la liga le quitaba las armas y le robaba las balas. No significaban nada para él. Esos sentimientos persistían en él incluso al volver a ver a Gareth, Origami y Magne. Aunque se mezclaban con ira y rabia.
Estos dos sentimientos no se manifestaron en él y se dejó a sí mismo murmurando para sí mismo cómo la liga lo había arruinado todo, pues todos ellos estaban enterrados en lo más profundo de su ser, bajo los sentimientos que albergaba hacia su antiguo jefe. Kai. La voz de Kurono lo llamó y Oberaul salió de sus pensamientos y miró hacia el origen de la voz. Vio a Kurono de pie frente a él con la ropa de civil que había elegido al arrastrarlos a una tienda de ropa poco después de salir juntos de la prisión. El cielo se está poniendo naranja. Pronto oscurecerá. Deberíamos empezar a prepararnos para irnos. Si tú lo dices, Oberaul expresó su comprensión en un tono vacío y resignado. Kurono se cruzó de brazos y se apoyó en la pared tras él. Deberíamos empezar a preparar nuestros próximos movimientos. Todo se había calmado tras nuestra huida y la situación actual en nuestro país nos favorece. Todos estarán demasiado ocupados para notar nuestra recuperación, y para cuando se den cuenta, ya será demasiado tarde. Si tú lo dices, Oberaul le había dado la misma respuesta un momento antes. Haz lo que quieras. No me importa. Solo quiero ver al viejo, Kurono suspiró, odiando ver a su líder así. Kai. Aunque entiendo por qué quieres volver a verlo, ¿nunca te planteaste hacer pagar a la liga por lo que nos hicieron cuando nos encerraron? ¿Ni una sola vez? Sí. En aquel entonces solo pensaba en el anciano, respondió Oberaul sin vacilar, mirando a Kurono con expresión inalterada. ¿Cuándo lo veremos? Me dijiste que lo veríamos pronto cuando te lo traje después de que salimos del Tártaro. Lo veremos pronto. No te preocupes, le aseguró Kurono. Llevar a Oberaul ante el anciano se convirtió en su principal prioridad. Si Oberaul lo ve, tal vez se vuelva más receptivo a sus ideas y haga que la liga pague por lo que les hicieron. Pero podrías intentar considerar todo lo que te he contado desde que logramos salir de la prisión. Aunque quisiera hacer algo al respecto, ¿cómo lucharía contra ellos? Preguntó Oberaul mientras bajaba un poco la mirada para observar los muñones de sus manos. Sabes que no puedo hacer nada sin mis manos. Mi poder es inútil sin ellas, lo sé. Por eso se me ocurrió una posible solución a este problema, explicó Kurono mientras Oberaul lo miraba con una pizca de sorpresa en su rostro inexpresivo. He estado pensando en cómo podemos regresar desde que ambos estuvimos encerrados en el Tártaro y creo que se me ocurrió una manera de que puedas usar tu don de nuevo. No estoy seguro de si funcionará, pero aún así vale la pena intentarlo. Ya veo, dijo Oberaul comprendiendo. Aunque su voz seguía tan vacía y resignada como siempre, una parte de él no podía evitar sentirse intrigada. ¿Kurono había encontrado una forma de recuperar su don? ¿Cuál podría ser? La única forma que se le ocurría ahora mismo era Eri, y dudaba que Kurono planeara ponerle las manos encima, ya que sería demasiado arriesgado. Sobre todo porque mencionó que la situación actual en su país estaba destinada a ayudarlos a recuperarse sin ser detectados. Necesitaremos más personal, además de reunir el equipo y contar con la persona adecuada para realizar el procedimiento, añadió Kurono, mientras la expresión de Oberaul empezaba a cambiar al mencionar la palabra procedimiento, sin importar su significado en ese contexto. Por eso también intentaremos contactar con algunos miembros de nuestra organización. Mimik y lo que quede de los 8 balas también deberían estar libres de todas las fugas de prisiones que ocurrieron en todo el país. No todos estarán disponibles, Oberaul le señaló mientras su mente volaba hacia Rappa y Tenga y cómo desertaron de la Yakuza y se unieron a la liga, convirtiéndose en los principales comandantes del ejército que Gareth y Shigaraki reunieron bajo su liderazgo. Lo sé. Kurono asintió, dejando escapar un suspiro al saber a quién se refería Oberaul en ese momento. No podía pensar en nadie más que en Rappa y Tenga y cuando Oberaul hizo ese comentario sobre ellos. No pudo evitar sentir nada más que asco y rabia al pensar también en Rappa y Tengai. Si no fuera por lo que ya les había pasado cuando los héroes se enfrentaron a la liberación paranormal, con gusto les haría pagar por abandonar a la Yakuza por la liga. Estaba satisfecho con lo que les ocurrió cuando su nueva organización se enfrentó a los héroes. Sin embargo, eso no significaba que no le importara ver a Rappa unirse a Tengai. Salió de sus pensamientos sobre Rappa y Tengai y volvió a centrarse en Oberaul. No deberíamos preocuparnos por ellos. Al menos no por ahora. Rappa fue capturado y encerrado, y Tengai fue asesinado por Aux. Bien por él, si me preguntas. Se lo merecía por traicionarnos e irse con ellos. ¿Qué creía que saldría de esto? Oberaul miró fijamente a Kurono, sin decir nada sobre el comentario que acababa de hacer sobre Rappa y Tengai. Kurono notó el silencio de Oberaul y se permitió terminar lo que quería decirle. En lo que deberíamos concentrarnos es en contactar a todos los que nos fueron leales.
Ya puedo decir que Mimik estará más que feliz de ayudarnos con nuestros planes. ¿Cómo te pondrás en contacto con él o con el resto en primer lugar? Quiso saber Overaul. Ya pensaré en algo cuando te lleve con el anciano, respondió Kuruno, descruzando los brazos mientras se separaba de la pared y se impulsaba hacia Overaul. Lo alcanzó un segundo después y se detuvo justo frente a él. Ahora, preparémonos para salir de este escondite en cuanto oscurezca. Cuanto antes te lleve con el anciano y lo veas, mejor. Overaul asintió en silencio a Kurono, sin decirle nada porque no tenía nada que decirle en ese momento, mientras Kurono lo rodeaba con el brazo y lo ayudaba a levantarse. Sin perder tiempo, Kurono lo sacó de la habitación y lo llevó a la otra parte de su escondite, donde comenzaron a prepararse para salir cuanto antes, reuniendo las pocas provisiones que tenían. Gareth miró el cielo anaranjado, bostezó cansado y asintió para sí mismo, pues ya sabía qué hacer. No había pasado gran cosa desde que entró en una tienda de ropa a cambiarse y se topó con Kasai poco después de llegar. Ninguno de sus compañeros se puso en contacto con él. Debían de estar demasiado ocupados mudándose a un nuevo lugar como para contactar o empezar a buscar más supervivientes del Frente de Liberación Paranormal. Tampoco tuvo ningún encuentro destacable después de su conversación con Kasai y dudaba que algo cambiara. Aunque no estaba seguro de la hora exacta, podía intuir que se acercaba la noche por el color del cielo. De todas formas, no le importaba. No pensaba descansar pronto. Aunque su cuerpo seguía gritándole que finalmente necesitaba un buen descanso. Gareth. ¿Estás ahí? Una voz familiar sonó en su auricular cuando All For One lo contactó. La reacción de Gareth fue instantánea, inmediatamente extendió la mano hacia su auricular y lo tocó. «Sensei. ¿Estás aquí?» «Bien», dijo All For One con tono satisfecho mientras Gareth le daba una palmadita a Kyborg en la espalda para que bajara un poco el ritmo y se agachara un poco mientras conversaba con All For One. «Te llamo para informarte que nos hemos mudado a un nuevo escondite, tal como lo había planeado». «Está bien», dijo Gareth comprendiendo. «¿Dónde está?» «Se encuentra en una cueva le explicó All For One a Gareth, contándole todos los detalles de la ubicación. Gareth asintió, comprendiendo, mientras tomaba notas mentales de cuándo llegaría. «Cuando sea», dijo. Escéptico y curioso ya están trabajando para localizar a los demás miembros supervivientes del Frente de Liberación, ya que les instalamos las estaciones y planeamos traer más equipo para que las utilicen. Espera que alguno de ellos te contacte mañana. De acuerdo. Estaré atento. Gareth asintió para sí mismo, comprendiendo, y bostezó al sentir un leve rugido en el estómago. ¿Hay algo más que debas saber? No. Te contacté solo para informarte sobre esto. Ahora, si me disculpas, hay algo que debo atender, ya que he estado trabajando en ello desde que llegamos a nuestro nuevo refugio, respondió All For One, dando por terminada su conversación con Gareth, y Gareth asintió de nuevo para sí mismo, entendiendo. Ya sin necesidad de mantener la mano sobre el auricular, Gareth la apartó y miró a Kyborg. Tal como le había ordenado Gareth hacía un momento, el gnomo había descendido un poco y ambos volaban a la altura de un edificio de 2 pisos. Justo cuando el chico de cabello negro estaba a punto de indicarle a Kyborg que volviera a su altura normal, una voz repentina y estruendosa lo interrumpió en medio de la acción, no muy lejos de él. ¿Qué demonios?, se preguntó internamente, sorprendido por el ruido repentino en lo que parecía una ciudad tranquila y desolada, mientras miraba hacia adelante debido a que era de la dirección de donde venía, mientras que Kyborg no se movió de la altura de vuelo en la que estaba ahora mismo, debido a que Gareth no pudo indicarle que avanzara. Siguió mirando en dirección al ruido durante los siguientes segundos, viendo cómo se acercaba a la fuente. Le restó importancia un segundo después, creyéndolo como si alguien hubiera entrado a robar en una tienda o algo así. Aunque este ruido no sonaba como el de alguien rompiendo un cristal. El chico de pelo negro se puso en alerta máxima un segundo después, justo cuando estaba a punto de pasar volando por la zona de donde provenía el ruido que le llamó la atención, cuando una voz femenina gritó que alguien la dejara en paz. Fue entonces cuando Gareth se encontró justo encima del lugar de donde provenía todo ese ruido, cuando le ordenó a Kyborg que se detuviera un momento, sintiendo que su estado de alerta aumentaba con cada segundo que pasaba. Al instante, lo recibió la imagen de un hombre de pie sobre una mujer atropellada, intentando hacerle lo que fuera que se proponía. Gareth fijó la vista en la mujer en el suelo. Miró hacia atrás y vio a un hombre tendido en el suelo. Aunque tenía el rostro cubierto por una capucha, pudo distinguir que era extranjera y tenía el cabello rubio. Cyborg. Abajo.
ordenó al gnomo, y Kyborg obedeció y se agachó completamente hasta que ambos aterrizaron en el suelo. La llegada de Gareth y Kyborg llamó la atención del hombre desconocido y la mujer extranjera, quienes se giraron al instante para mirarlos. ¿Qué demonios? Las palabras del desconocido se le quedaron en la garganta al darse la vuelta para encarar a quien acababa de llegar y arruinarle la diversión. Entrecerró los ojos con rabia hasta que vio a un gnomo y una figura encapuchada frente a él. Fue entonces cuando abrió los ojos de par en par, sorprendido. ¿Un gnomo? ¿Quién demonios eres? Gareth no le dio una respuesta directa mientras se quitaba la capucha de su capa, revelando quién era tanto para él como para la mujer extranjera. ¿Qué está pasando? La sorpresa del hombre desconocido aumentó aún más cuando posó sus ojos en el villano enmascarado que tenía frente a él. ¡Mierda! La máscara, murmuró la joven extranjera. El miedo se había desvanecido de su rostro y su voz dio paso a un leve gemido de admiración. Gareth también la observó mejor. Era bastante joven. Debía de tener 20 y pocos años. Vio un grafiti recién hecho detrás de ella. Dicho grafiti lo mostraba y lo identificaba como la voz de los Sindon. Preguntaré de nuevo. ¿Qué pasa aquí? Repitió Gareth. Su tono rozaba la exigencia. El villano desconocido se despertó de su sorpresa al cabo de un momento. No parecía preocupado por ser atrapado así, pues quien lo atrapó era un villano, después de todo. Tranquilo. No estoy haciendo gran cosa. Solo estoy usando mi recién descubierta libertad como cualquier hombre sensato en mi situación. La chica estaba sola, así que pensé en preguntarle si quería celebrar mi recuperación conmigo. Yo también hacía tiempo que no salía de fiesta con una mujer. ¿No haces gran cosa?, preguntó Gareth, con los párpados de su máscara mostrando dos signos de interrogación mientras señalaba a la mujer en el suelo. ¿Puedes explicarme qué quieres decir con eso? Lo que veo ahora mismo no me parece que no me haga gran cosa. Está claro que ella tampoco quiere saber nada de ti. El villano desconocido se encogió de hombros como si nada. ¿Qué importa ahora? Aunque no quiera tener nada que ver conmigo, puedo ver que venga conmigo. Podemos vivir y hacer lo que queramos ahora mismo, después de todo. Por eso también me alegré tanto de finalmente salir de la cárcel. ¿En serio? ¿Esta es la única razón por la que haces todo? ¿Porque puedes si quieres?, preguntó Gareth. Por el tono de su voz, la extranjera supo que la respuesta le disgustaba. Sin embargo, el villano desconocido no se dio cuenta y continuó. Sí. ¿Por qué debería tener otra razón? La vida es demasiado corta para preocuparse por tonterías como esta. Se lo confirmó a Gareth con un gesto de la cabeza y una sonrisa. Ya veo. Gareth asintió para sí mismo, comprendiendo, sabiendo qué hacer en ese momento, mientras su cuerpo se cubría de energía roja en un instante. El villano enmascarado no perdió tiempo y usó su don para levantar también al villano desconocido del suelo. Este miró a su alrededor con sorpresa, sin esperar que esto sucediera, y sintió algo que le presionaba el cuello de repente, impidiéndole respirar. Miró a Gareth y lo vio extendiendo la mano hacia él. ¿Qué demonios?, le preguntó a quien creía que era su compañero villano, luchando por recuperar el aliento mientras Gareth lo mantenía en alto. ¿Qué haces? ¿No estamos del mismo bando? Gareth negó con la cabeza, entrecerrando los ojos mirándolo debajo de su máscara mientras los párpados mostraban dos calaveras. No. No lo somos. ¿Qué coño quieres decir? Ambos somos villanos, señaló el villano desconocido confundido, sintiéndose cada vez más sin aliento. Sí. Lo somos. Pero somos villanos de otra clase, le dijo Gareth mientras se quitaba la máscara con la otra mano y mostraba su rostro fulminante y lleno de asco al hombre que sostenía en alto. Hago lo que hago porque necesito crear un mundo nuevo. Tú lo haces por puro placer. Para tu propia emoción. Villanos como tú me dan asco. Para mí, no eres mejor que héroes. Eres la razón por la que la gente siempre nos ve como nada, como pura maldad que hace lo que hace por puro placer. Escucha, el villano comenzó nervioso, viendo hacia dónde iba todo mientras comenzaba a temer por su vida por el tono que Gareth usaba para pronunciar todas esas palabras ahora. Gareth lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Sabes lo que alguien me dijo una vez sobre ser un villano? ¿Qué pasa? El villano desconocido forcejeó con las palabras, esperando que Gareth lo soltara una vez que escuchara lo que tenía que decirle. No hay muerte sin convicción. Gareth recordó las palabras de Stein al villano mientras lo mantenía a flote con su férreo control de energía roja, mientras Kyborg se acercaba a él, de pie a su lado casi como un perro gruñendo.
Esto es lo que me dijo el asesino de héroes hace mucho tiempo, y esas palabras se me quedaron grabadas y he intentado vivir según ellas desde entonces. ¿Qué? ¿En serio? El villano desconocido, y su voz, demostraba lo cerca que estaba de desmayarse por la falta de aire. ¿Me sostienes así solo porque no se me ocurrió una razón para hacer lo que hago, como tú? ¿Qué harías si tuviera una? ¿Me dejarías ir? Gareth negó con la cabeza. No. Aún así no te dejaría ir. Si viste mi video, deberías saber cuánto odio cuando alguien usa su poder para abusar de los más débiles. Es bastante desagradable. Como un héroe asqueroso que usa su posición para salirse con la suya. Cucú. Intentó suplicarle el villano a Gareth, nervioso. Gareth no se dejó vencer, pero movió la mano. Fue entonces cuando un chasquido espantoso resonó por toda la zona. Le partió el cuello, matándolo. El villano enmascarado soltó su cuerpo sin vida, dejándolo caer al suelo mientras la mujer extranjera lo miraba con una mezcla de gratitud y admiración. Ni siquiera prestó atención al cuerpo que tenía delante. Gareth desvió su atención hacia ella un segundo después, actuando con indiferencia incluso si acababa de quitarle otra vida mientras se acercaba a ella para comprobar si estaba bien o no después de lo que acababa de pasarle. ¿Estás bien? Ese sí. La extranjera se puso de pie lentamente, sin alterar la expresión de su rostro, mientras se acercaba a Gareth y lo abrazaba con gratitud. Muchísimas gracias. No tenía ni idea de lo que me haría si no aparecía. No te preocupes. No fue ningún problema, le dijo Gareth, con la cara descubierta mientras se pellizcaba el puente de la nariz con la otra mano. Bostezó también. ¿Por qué lo hacías todo sola? La mujer extranjera se apartó de él, se dio la vuelta y señaló el grafiti que tenían delante. Estaba trabajando en este grafiti. Es el único en el que he trabajado. Ya he hecho algunos, ¿por qué? Le preguntó Gareth. Porque esto es lo que te mereces. La gente necesita saber quién habla por gente como yo, le dijo la mujer extranjera sin vacilar, lo que hizo que Gareth dedujera que esta mujer debía de ser sin don. De lo contrario, no habría elegido esas palabras. Ya era hora de que alguien mencionara cómo se trata a la gente sin don, y tu video le dio a este problema el reconocimiento que necesitaba. Ahora es el momento de mostrarles a todos a quien consideramos nuestra voz. Ya veo. Dijo Gareth comprendiendo, sin saber cómo reaccionar mientras seguía tapándose la nariz. Sintió que también se debilitaba. Casi como si su cuerpo se rindiera. Estaba agotado por todo y por la falta de sueño de los últimos días. Usar su don para matar a este hombre debió haberlo llevado al límite de sus fuerzas. ¿Estás bien? La mujer extranjera notó su comportamiento y lo miró con preocupación. Su preocupación aumentó al ver el aspecto de Gareth. Vio sus ojeras y cómo parecía más un muerto viviente que un ser humano. Su estómago también rugió, haciéndole creer que ella también debía tener hambre. No te ves muy bien. Sí. Estoy bien. Solo necesito... Gareth empezó a restarle importancia a sus preocupaciones, pero se le atragantó antes de terminar lo que decía mientras se apartaba la mano de la nariz. Sabía que tenía que irse. Ya. Lo último que quería era desmayarse en medio de una calle así. Gareth se apartó de la extranjera, sin decir nada más, e intentó caminar hacia Kyborg. Si estaba a punto de desmayarse en algún lugar, quería que fuera sobre su espalda. Sin embargo, nunca llegó al Nomu, pues su cuerpo se rindió y sintió que iba a desmayarse en cuestión de segundos. Su estómago también rugió, empeorando la situación. Cayó de rodillas cuando sus piernas se rindieron, impidiéndole alcanzar a Kyborg, y su máscara se le escapó, aterrizando en el suelo junto a él. Miró por encima del hombro y vio a la mujer extranjera observándolo todo con una expresión de sorpresa y preocupación en el rostro, como si estuviera a punto de acercarse a verlo. Incluso si intentó asegurarle que estaba bien, no hacía ni un minuto. Fue entonces cuando su visión comenzó a desvanecerse lentamente a medida que se desmayaba, dejando todo a su alrededor borroso. Su cuerpo comenzó a caer lentamente al suelo un segundo después. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a la mujer rubia esforzándose para correr hacia él. Después, gritó preocupada: «¡Mierda!».